una grabación. Pero bueno, si han estado preocupados, no se preocupen porque ya estoy bien de salud. ¿Ya? Y listo para continuar con los temas que nos corresponde. Además, sabiendo que ya entramos a la recta final del curso, ¿no? Entramos a la recta final del semestre, casi también a la recta final del año, ¿no? Estamos hoy día 13 de noviembre, la próxima semana 20 de noviembre, la siguiente 27 de noviembre y se acabó el curso. Y a partir de allí ya comenzamos los exámenes finales, ¿verdad? Se sienten, creo, ya entonces la proximidad de los exámenes con todo el estrés, ¿no? Que esta situación significa, pero yo estoy seguro que a todos ustedes les va a ir muy bien estas últimas semanas y también en sus exámenes finales, ¿verdad que sí? Muy bien, Manuel. Bien, entonces, a ver, damos acá una breve repasada y continuamos con lo que nos corresponde el día de hoy. Estamos hablando sobre los bienes comunes, dado que el bien común es un principio de la doctrina social de la Iglesia y además muy importante para comprender, ¿no? Esta mejor manera de desarrollar el orden social, ¿no? Recordemos que, ahí también comenzamos a grabar por si acaso, aunque ya hoy día el Drive me hizo el anuncio de que ya había pasado el 100% del espacio disponible. Tuve que borrar unas clases anteriores. Se Bien, está grabando la llamada. bien. Entonces, recordamos que este tema lo hemos comenzado de una manera muy práctica, muy concreta, ¿no? Nos hemos preguntado eh, en qué aspectos Arequipa debería mejorar, ¿no? Como sociedad, como comunidad, como ciudad, ¿no? Como ámbito en el cual nosotros nos estamos desarrollando, viviendo, ¿no? Estudiando y con expectativas de repente trabajar y tenemos acá de repente nuestra familia, ¿no? Nuestros amigos, etcétera, ¿no? Nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Y todos ustedes coincidieron en algunos aspectos cruciales en torno a los cuales Arequipa debería mejorar, ¿no? Dijeron, por ejemplo, el transporte, dijeron, por ejemplo, la seguridad ciudadana, dijeron, por ejemplo, la educación, la salud, ¿no? Inclusive dijeron la honestidad, ¿no? La paz social, ¿no? La buena conducta como ciudadanos, la vida moral pública, ¿no? La religiosidad. Y todos ellos, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta de que son bienes comunes, ¿no? El transporte urbano es un bien común, ¿no? La seguridad ciudadana es un bien común, el medio ambiente es un bien común, la vida moral y cívica es un bien común, la religiosidad y el derecho a la libertad religiosa también es un bien común, ¿no? Y entonces así partimos dándonos cuenta de una manera muy concreta, ¿no? Y hasta diríamos cotidiana, ¿no? De ver cuáles son esos bienes comunes. Y luego fuimos un poquito ya elaborando el concepto y en este punto nosotros queríamos responder a la pregunta: ¿qué nos aporta ya de manera particular la doctrina social de la Iglesia para comprender mejor los bienes comunes? Y comprender mejor los bienes comunes es también definir, ¿no? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cuáles son mis derechos? Una pregunta que nos hicimos, ¿no? Fue: ¿quién debe encargarse de mejorar esas diferentes problemáticas sociales? ¿No? ¿Solamente el Estado, solamente los privados, la empresa, el municipio, el presidente? ¿Quién? ¿El Congreso, la policía? ¿No? Y la mayoría de sus respuestas decía: debe ser una administración compartida, porque si bien el Estado
a través de sus diferentes instituciones, tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad no es total, porque también los privados, también los ciudadanos, también la empresa, ¿no? Etcétera, etcétera, tenemos también alguna responsabilidad. Y eso se llama, ¿qué cosa? Se llama buscar esa administración compartida de los bienes comunes, pero siempre priorizando la iniciativa privada, ¿ya? Esto nos permite comprender que los bienes comunes no deben ser un instrumento al servicio del Estado o al servicio del mercado, porque además son tan importantes los bienes comunes que estas ideologías quieren controlarlos, porque quien controle los bienes comunes controla a la sociedad. Entonces, el, debemos evitar, esa es una contribución que hace la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que el Estado, por ejemplo, centralice de una manera totalitaria la administración de los bienes comunes. Y también debemos evitar que la ideología liberal deje a los bienes comunes solamente a merced de la ley de la oferta y la demanda o del mercado, como si fuera el único ente regulador de los bienes comunes. Entonces dijimos, ni al servicio del Estado, ni al servicio del mercado, aunque reconocemos que el Estado tiene algo que hacer, el mercado tiene algo que hacer, reconocemos, pero lo que proponemos es ese equilibrio y corresponsabilidad, que finalmente se manifiestan como administración compartida, pero es una administración compartida que siempre va a buscar priorizar la iniciativa privada. Por ejemplo, ¿en qué? ¿No? Para que se pueda entender. Por ejemplo, si hablamos de la educación, ¿no? El Estado muy bien podría decir, bueno, yo como Estado ofrezco el servicio educativo y entonces para crear esa igualdad y esa uniformidad en el acceso a la educación, vamos a suprimir los colegios particulares y solamente vamos a ofrecer educación estatal. ¿Ya? O sea, al Estado solo le bastaría, bueno, construir más colegios, incrementar la planilla de profesores, ¿no? Estatales, y para ello, ¿no? Se puede cobrar más impuestos. Y ya está, ¿no? Hemos creado una situación de uniformidad y de igualdad en el servicio educativo, ¿no? Eso sería bueno para el desarrollo de la sociedad, de las familias, ¿no? Para lograr objetivos educativos, ¿no? Interesantes y buenos, ¿no? Sería bueno que solo hubiera educación estatal. Lo que nos dice este principio es que no, ¿sí? Esta puede ser así una pregunta del examen, ¿verdad? Con ejemplo incluido, ¿no? A la luz de este principio, no. ¿Por qué? Porque si hablamos de darle prioridad a la iniciativa privada, vamos a encontrar que habrá un grupo de personas privadas, ¿no? Pues que no son el Estado, que de repente quieran poner un colegio que desarrolla el método Montessori. O yo quiero poner otro colegio con un grupo, ¿no? De pedagogos y desarrollar el proyecto más bien de el bachillerato internacional. Y de repente otro grupo, ¿no? De personas también interesadas quiere desarrollar un colegio con el inglés inmersivo. Y otro quiere aplicar más bien el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y otro quiere aplicar más bien el aprendizaje basado en servicio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada grupo, ¿no? Cada organización, ¿no? Los particulares se asocian y fundan, crean colegios, ponen colegios. Y entonces los papás vamos a tener aquí la posibilidad de elegir diferentes modelos educativos y vamos a tener mayor posibilidad de optar por uno o por otro según lo que esté dentro de nuestras expectativas y valores familiares, ¿no? Y de repente yo quiero un colegio católico y entonces también de repente la Iglesia a través de sus diferentes organizaciones ofrecerá también, como lo hace actualmente, diferentes modelos católicos de educación, ¿no?
y esa diversidad permite también que las personas se involucren en estos aspectos de la educación y permite que la sociedad se enriquezca con la creatividad, con la iniciativa, con la capacidad de organización y con los talentos y dones de las personas que han montado estos diferentes colegios con estos diferentes enfoques, ¿no? Y entonces, en vez de que haya un único modelo educativo, además mediocre, ¿no? Como es lo que ofrece el Estado, tenemos ahora una diversidad y la posibilidad de participar activamente como sociedad civil, ¿no? En el desarrollo de este bien común que es la educación. A eso se refiere cuando aquí decimos administración compartida, pero siempre priorizando la iniciativa privada. Claro que el Estado tendrá algo que hacer, ¿no? Para favorecer que los privados funden colegios, creen colegios, ¿no? Tendrá que establecer reglas, normas, determinados estándares, tendrá también que fiscalizar, ¿no? Tendrá que fiscalizar de que la educación que se ofrece realmente es una educación de calidad y que no se está estafando. Tendrá que fiscalizar que los profesores y el personal del colegio están correctamente formalizados en su trabajo, en sus funciones. Tendrá también que supervisar el Estado que la infraestructura educativa es la adecuada para brindar el servicio. Algo tendrá que hacer el Estado, pero ese algo que tiene que hacer no significa que suprime, ¿no? A los colegios privados, sino que los ayuda, ¿no? O los acompaña para que ellos puedan sacar adelante esta iniciativa privada en la educación. A eso se refiere esta afirmación, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? Esta clase de hoy es interesante porque vamos a definir varios aspectos muy importantes de una manera muy particular, ¿ya? Con lo propio de la doctrina social de la Iglesia. Y estoy seguro, porque ya lo he intentado, que ChatGPT no responde con la claridad y el acento que nosotros vamos a dar. Por eso es que esta clase me gusta mucho, porque de aquí saco varias preguntas para los exámenes que están por venir, ¿ya? Entonces, mientras priorizamos la iniciativa privada, estamos pues fomentando la participación de los ciudadanos, ¿no? Su creatividad, que vuelquen su creatividad y su iniciativa al ámbito de la sociedad. De esa manera tenemos familias fuertes, familias protagonistas, una economía de iniciativa privada, que es la economía que realmente crea rentabilidad, productividad, crecimiento económico real, ¿no? Tenemos también tenemos empresas, tenemos trabajo y tenemos trabajadores que no dependen del Estado, sino que son en ese sentido autónomos, ¿no? Que no dependen del bono o de las dádivas que te pueda dar el Estado, sino que con su trabajo y con su esfuerzo no pueden tener esa autonomía, ¿no? Sobre sus decisiones. Y también lo que queremos son obviamente valores, una cultura, ¿no? Propia y auténtica, y no ideologías impuestas por el Estado, ¿ya? Es más, el bien común debería más bien ordenar al Estado y el bien común también debería ordenar al mercado, ¿no? De manera que el, el Estado, ¿no? Establece, ¿no? Y desarrolla esa reglamentación y ese orden que permiten a los privados participar activamente de los bienes comunes. Pero también, ¿no? Nosotros podemos decir y pedirle al mercado que el mercado se oriente en función del bien común. ¿Eso es posible? ¿No? ¿O qué significa? ¿No? Es solo un término así, digamos, un poquito hasta populista, ¿no? O que se puede repetir de repente fácilmente, pero de repente no nos apela, ¿no? ¿Qué significa esto de que el mercado debe ordenarse también en función del bien común? Significa, por ejemplo, que
nosotros no podemos exigirle a las empresas que no sobreexploten de manera indiscriminada los recursos naturales y con eso produzcan un daño irreversible en el medio ambiente. La empresa podría decir, ¿no?, que gracias a la explotación que está haciendo de recursos naturales puede crecer, desarrollarse y dar más trabajo. Y hasta de repente pagar más impuestos o construir un puente o construir una represa, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es decirle, bueno, lo que pasa es que queremos que como empresa seas productiva, seas eficiente, generes puestos de trabajo, ¿no? Contribuyas también con la responsabilidad social, pero sobre todo lo que queremos es que en tus actividades propias de la empresa te orientes hacia el bien común. Y el bien común tiene que ver también con el uso correcto de los recursos naturales, de manera que no sean depredados de manera indiscriminada y de manera que podamos heredar buenos recursos naturales también a las generaciones futuras, ¿sí? El pedirle a la empresa, ¿no?, o al mercado que se ordene en función del bien común también significa, por ejemplo, ¿no?, ya que estamos en un grupo de ingeniería y de tecnología, ¿no?, sería pedirle a las empresas, a las iniciativas, ¿no?, eh, eh, a, los, a los emprendimientos y también a las startups, ¿no?, que, por ejemplo, no utilicen la tecnología para manipular a los consumidores y de esa manera fomentar solamente el consumismo. El, si manipulamos la tecnología y fomentamos solamente el consumismo, ¿sí? La empresa podría decir, bueno, pero así genero riqueza, así puedo dar más empleo, así puedo ser más productiva, así puedo también vender más publicidad, ¿no? Ganar más, tener una mayor utilidad, pago más impuestos, ¿no? Y uno dice, pero no, porque hay un bien común que tiene que ver, obviamente, con la vida saludable de las personas que está siendo afectado si es que yo solo manipulo la tecnología para fomentar el consumismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pidiendo al mercado que se ordene en función del bien común, ¿no? En esta misma línea, una empresa o una startup podría decir que está recopilando datos de sus usuarios o de sus consumidores solamente con el objetivo de mejorar el servicio al usuario. Y bajo este pretexto utiliza esa información para violar la intimidad de las personas y también para manipular al consumidor. Y entonces yo uso determinados algoritmos para saber, ¿no?, por ejemplo, las preferencias o el estado de ánimo del consumidor y proponerle, ¿no?, una publicidad. Es decir, lo veo, ¿no?, solamente como un elemento, como una pieza, como un recurso al cual yo tengo que estar a través de mis algoritmos solamente estimulando constantemente para que se quede ahí enganchado en la pantallita, ¿no? Haciendo scroll y scroll y scroll y scroll, y eso me permite a mí, ¿no?, el plantear una publicidad más dirigida, más orientada, más segmentada, ¿sí? Y de esa manera, ¿no?, estoy yendo en contra del bien común. ¿Qué nos comenta David, que levantó la mano? No, disculpe, se levantó solo. Se levantó sola la mano. Pero igual tienes una opinión, ¿o no? No, por mi parte está todo claro. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. De la misma manera, ¿no?, el mercado o las empresas pueden convertir la violencia, el sexo o los vicios en productos de consumo. Lo pueden hacer, ¿verdad? Alguien dijo, por ejemplo, em, Tinder, ¿no? Alguien dijo, por ejemplo, OnlyFans, ¿no? Entonces, el, desde esa perspectiva, si le pedimos al mercado que se oriente en función del bien común, ¿no?, pues le podemos exigir que no convierta ni la violencia, ni el sexo,
ni los vicios en productos de consumo, bajo el pretexto de que esto genera riqueza, ingreso, utilidad, empleo, productividad, ¿sí? Eso significa que el mercado se oriente en función del bien común. Si yo les pregunto esto en el examen, entonces ya saben hasta qué ejemplos poner, ¿no? Muy bien. El bien común integral, ¿no? Bueno, significa no solo ver el bien común como cosas socioeconómicas, materiales, ¿no? Sino que verlo en todas estas dimensiones que ya antes también las hemos explicado, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, lo cultural, lo moral, lo espiritual. También significa ver el bien común integral, darse cuenta de que, y esto nos lo propone la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El, la mirada comunista, por ejemplo, ¿no? Cree que los bienes comunes tienen que estar al servicio de la ideología política, ¿no? El, el liberalismo quiere convertir los bienes comunes, ¿no? Como si fuera esto un gran supermercado. En cambio, la doctrina social de la Iglesia nos quiere decir que los bienes comunes sobre todo nos ayudan a crear comunidad, a crear comunidad, a crear una comunidad, ¿sí? No estamos en un supermercado, no estamos en un panal de abejas, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en una comunidad, ¿no? Y en una comunidad lo que más interesan son los lazos interpersonales, los vínculos interpersonales, ¿no? Y los bienes comunes son el ámbito, digamos, conveniente a través del cual yo desarrollo esos lazos interpersonales, ¿ya? Esto también lo quiere afianzar, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. Y esto, digamos, ya si queremos algunos ejemplos, ¿cómo podríamos comprenderlo, ¿no? Podríamos comprenderlo, por ejemplo, preguntándonos, ¿un colegio qué cosa ofrece? ¿No? ¿Ofrece solamente un servicio educativo sobre la base de desarrollar determinadas competencias? Un colegio es, ¿no? Sobre todo la infraestructura, la currícula, el material pedagógico, la cancha de fútbol, la cancha de tenis, las aulas, ¿no? Muy bien implementadas con tecnología, las tablets que usan los alumnos. Eso es un colegio, o sobre todo un colegio es maestros comprometidos, familias involucradas, ¿no? En la formación de niños y jóvenes, bajo principios como la disciplina, el respeto, pero también la amistad, la confianza. Yo estoy seguro que todos acá recordamos a un profesor de colegio que nos ayudó, ¿no? De manera particular, ¿sí? Nos dio un consejo, nos apoyó, nos levantó la autoestima, estuvo pendiente de nosotros, nos cuidó, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso con toda seguridad fue un acto que estaba fuera del contrato de prestación de servicios que el docente había firmado, ¿no? Y yo creo que un colegio sobre todo es ese tipo de vínculos, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos no solo queremos, ¿no? Em, desarrollar competencias, ¿no? Digamos, cuando hablamos de bienes comunes, sino que queremos crear, ¿qué cosa? Comunidad, ¿no? De la misma manera, un médico, cuando atiende a un paciente, no solo atiende una enfermedad y no solo da medicinas, ¿no? Y esto a veces lo criticamos mucho de los doctores, ¿no? Que están muy automatizados o muy mecanizados, o que ya cuando vamos a consulta nos hacen dos preguntas, ni siquiera nos revisan, ¿no? Y ya nos dan un paracetamol, ¿no? Y váyase que pase el siguiente, ¿no? Y así no estamos creando, no estamos desarrollando ese bien común de la salud, que significa una oportunidad para crear lazos, como por ejemplo la empatía, la seguridad. Un médico sobre todo da esperanza, ¿no? Por supuesto que hay que recetar bien, que hay que diagnosticar bien, ¿no? Pero sobre todo un médico da empatía, da seguridad y da esperanza en situaciones
de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿no? En pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que el bien no era solamente repartir vacunas, que era necesario, sino sobre todo lo que aprendimos fue a cuidarnos mutuamente. Entonces, fíjate, cuidarse mutuamente, dar esperanza, seguridad, empatía, ¿no? Crear una comunidad sobre disciplina, respeto, amistad, confianza. Estamos allí creando comunidad y los bienes comunes nos permiten crear esa comunidad, ¿sí? ¿Hay algún bien común al que tu carrera se dirige directamente? ¿Cuál es? Y ese bien común al que se dirige tu carrera directamente, ¿cómo se enriquece con esta mirada de crear lazos interpersonales y no solamente ofrecer soluciones, ¿no? Tecnológicas? Es una pregunta que deberíamos llevarnos, ¿no? Mi carrera, ¿hacia qué bien común apunta o hacia cuáles bienes comunes apunta? ¿No? Seguramente algunos muy directamente. Y la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, y mi gestión, mi trabajo, ¿no? Que se orienta hacia ese bien común, ¿sí? ¿De qué manera se puede enriquecer con esta mirada de que no solo resuelvo un problema con medios tecnológicos, sino que debo crear, ayudar a fomentar esos lazos, esas relaciones interpersonales? Interesante, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de bien común integral, también constatamos que entonces lo bueno, no lo bueno del bien común, o sea, qué cosa es un bien común, no lo determina ni el Estado ni el mercado, ¿no? El Estado te va a decir, bueno, es aquello que permite al gobierno mantenerse en el poder, implementar su programa político. Y el mercado te dirá, bueno, bueno es, ¿no? Aquello que genera utilidad, ¿sí? Sin importar si eso, digamos, es OnlyFans, ¿no? Y el Estado dirá, bueno, bueno es aquello que permite implementar nuestro programa político, ¿no? Sin importar si eso restringe las libertades, por ejemplo, de la patria potestad, de los padres sobre los hijos, ¿no? O la supresión de la propiedad privada, ¿no? El, y el desarrollo tecnológico que te dirá, bueno, es hacer lo que se puede hacer, ¿sí? Bajo criterios de eficiencia, ¿no? Entonces, aquello que me permite, ¿no? El resolver problemas con el menor uso de recursos, ¿no? Eso será lo que hay que hacer. Eso será lo bueno, ¿no? Es una mirada pragmática y utilitarista, ¿no? ¿Y qué te dice la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué te contesta, ¿no? Bueno, te dice, por si acaso lo bueno no lo determina el Estado, ni el mercado, ni el criterio de eficiencia de la tecnología, sino lo determina la ley moral natural, que ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? La propia naturaleza humana que ella misma busca su propio desarrollo de acuerdo a un orden propio, ¿no? Entonces nadie podrá venir a decirnos, por ejemplo, que por una cuestión de bien común de salud pública debemos aprobar el aborto, porque el aborto es contrario a la ley moral natural. Nadie podría decirnos que por una cuestión de el bien común de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que aprobar el vientre de alquiler o la fecundación in vitro, porque esos actos son contrarios a la ley moral natural, ¿no? Nadie podría decirnos, ¿sí? El, por una cuestión de el bien común de la igualdad de los derechos, ¿no? Vamos ahora a legalizar, ¿no? El matrimonio homosexual,
porque también eso va en contra de la ley moral natural. Nadie podría decirte por una cuestión de salud pública vamos a legalizar la prostitución. ¿No? Por el bien común de la salud pública vamos a legalizar la prostitución o vamos a legalizar el consumo de drogas, ¿no? Que mira, son propuestas que aparecen, son situaciones reales que están sucediendo y que están sucediendo en el Perú y frente a las cuales entonces esta mirada de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Nos ofrece un criterio para ser más críticos y no solamente dejarnos llevar por lo que dice el influencer o el político de moda, ¿no? Otro criterio, ya vamos al número 3, ¿no? Cada vez que avanzo una idea, veo que más alumnos se van. O será solo en la conexión, ¿no? Que se desconectan y luego se conectan, ¿no? Bien, la tercera idea que nos quiere transmitir la doctrina social de la Iglesia es que no debemos ver esta relación entre el bien de la comunidad y el bien mío personal o individual como si estuvieran en oposición, peleándose, ¿no? Porque puede existir esa tentación o esa idea, digamos, difundida en las redes sociales, ¿no? De que si yo quiero acrecentar lo común, entonces tengo que restringir lo privado. ¿Por qué? Porque el privado que crece en su propiedad privada, digamos, ¿no? Se está apropiando de cosas que deberían repartirse entre todos, ¿no? Y también la idea del privado de que, bueno, si yo voy a contribuir con la comunidad, significa desprenderme de algo que debería ser mío, ¿no? Por ejemplo, los impuestos, ¿no? Es mi dinero y el Estado me lo quita, entonces si yo voy a contribuir más con la comunidad, me van a poner más impuestos y entonces más impuestos significa que yo voy a reducir, ¿no? Mi propiedad, ¿no? Como si hubiera una pelea entre uno y otro, ¿no? Si uno quiere crecer, tiene que bajar el otro y al revés, ¿no? Lo que nos propone la doctrina social de la Iglesia es ver aquí una relación de reciprocidad, de manera que nos demos cuenta que lo que hacemos para lograr, o sea, para lograr nuestro bien personal, pasa por los bienes comunes, ¿no? Y ahí ya estamos reconociendo un vínculo, una relación. Otra pregunta del trabajo que ustedes hicieron en grupo era, ¿cómo es esta relación entre el bien común y el bien individual? ¿No? Entonces, lo que yo, digamos, sacrifico para darlo a la comunidad, me regresa a mí de otra manera. Entonces, no lo estoy perdiendo, sino que lo estoy recibiendo de otra manera, ¿no? Es una manera de ver esta relación de reciprocidad entre el bien individual y el bien común. Por ejemplo, si seguimos con esto de los impuestos, ¿no? Podríamos dar el siguiente ejemplo, ¿ya? De repente yo, bueno, no digo yo de manera particular, sino como en el ejemplo, ¿no? ¿No? Alguien es un ingeniero, de repente trabaja, ¿no? Para una corporación, para una empresa, no sé, de soluciones tecnológicas, ¿no? ¿Existe eso? ¿Sí o no? Y esta es una empresa privada, de repente una transnacional, ¿no? Que tiene su sede aquí en Perú y aquí en Arequipa, y entonces nos permite a nosotros, ¿no? O a este ingeniero tener un trabajo y ganar un dinero, ¿no? Con su sueldo. Bueno, esta empresa ha venido al Perú porque que el Perú ha descubierto pues, que hay determinada estabilidad económica, determinada estabilidad política, ¿no? El sol, por ejemplo, está fuerte, ¿no? Hay otras economías en América Latina que ya a veces en vez de comprar dólares compran soles, ¿no? Para refugiarse, ¿no? En una moneda estable, ¿no? El precio del dólar en el Perú no ha variado,
¿no? En los últimos, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Yo me fui a Lima en el año 2006 y el dólar estaba a 3.4 cuando yo me fui a Lima. 3.4, ¿no? Casi lo que está hoy día y han pasado cuántos años, ¿no? Casi 10 años o más. Del 2006 al 2025 han pasado casi 20 años. Bien, casi 20 años. Y bueno, hay una estabilidad económica, hay también alguna seguridad jurídica, mal que bien, ¿no? Lo que ha permitido que esta empresa se fije y también un desarrollo, ¿no? De repente en la educación universitaria, con universidades acreditadas internacionalmente, como la San Pablo, busca que se acrediten todas sus carreras, ¿no? En algunas tenemos incluso la acreditación ABET, ¿no? Que según lo que me cuentan es, digamos, el top, ¿sí? Y bueno, qué bueno. Y entonces eso también hace que se fijen las corporaciones internacionales y que, ¿no? Traigan acá su modelo de negocio, traigan sus filiales y den trabajo a peruanos. Y luego de que me dan trabajo, ¿no? Como ingeniero, a fin de mes el Estado me cobra el impuesto. 30% se lleva, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Si alguien gana, ¿cuánto? 5.000, ¿no? El Estado se lleva cuánto, ¿no? El, como 2.000 soles de los 5.000, ¿verdad o no? Como 1.500, ¿no? De los 5.000, ¿sí? Entonces no es poca cosa. Pero ese impuesto, ¿no? Que digamos lo que yo estoy renunciando de mi bien individual, permite sostener un Estado y una sociedad que dan cierta estabilidad económica, social, política y jurídica y desarrollo también de las universidades, que ha posibilitado que esta empresa venga a Perú, ponga su filial y me dé trabajo. Entonces, gracias a que yo pago mis impuestos, esta empresa todavía, ¿no? Se mantiene en el Perú y eso, así como es algo bueno para mí, también será bueno para otras personas, a las que favorece esta empresa. Y entonces yo me estoy beneficiando porque estoy sosteniendo una sociedad y un estado de cosas que permiten que estas empresas se desarrollen y den trabajo. Y yo tengo que contribuir, ¿no? Para que la empresa no se vaya, no deje de funcionar o quiebre, ¿no? Con esa estabilidad social, política y económica, ¿no? Y un medio para hacerlo, entre otros, ¿no? Es a través de el pago de impuestos. Y entonces cuando yo busco la evasión de impuestos, antes que pagar impuestos, ¿no? Fíjate el daño que estoy haciendo, ¿no? No solo a otros, no solo al Estado, sino a mí mismo, ¿no? Cuando yo elijo mal los candidatos, ¿no? A congresista, alcalde, a gobernador, a presidente, ¿no? Imagínate qué daño le estoy haciendo a la sociedad, que pongo en peligro a las empresas que dan trabajo. Por eso yo no entiendo, ¿no? Cómo vieron peruanos que votaron mayoritariamente por Pedro Castillo, sabiendo que eso iba a significar una desestabilización del sistema social, una situación de conflicto permanente, ¿no? Que obviamente iba a alejar, ¿no? O iba a ser un desincentivo al desarrollo de la empresa en el Perú. Bueno, que hemos tratado de dar a entender con esto que en el fondo no hay oposición entre bien común y bien personal, ¿no? Sino que debemos siempre alinear nuestro bien personal o comprender que parte de él tiene que orientarse a desarrollar, a contribuir con ese bien común y que no significa una renuncia total porque sabemos que se nos va a retribuir de otra manera, ¿ya? Eso también significa ya que el bien común prima, pero no niega el bien personal,
Esto también es importante. Ya, pregunta de examen. ¿Qué significa esto, no? Bueno, tenemos el bien personal y tenemos el bien común. El bien personal es el bien tuyo, ¿no? Es tu trabajo, es tu casa, ¿no? Es tu conocimiento, tu profesión, tu carrera, pero también hay un bien común que es el bien de la comunidad, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y entre estos dos bienes, ¿no? El individual y el común, el bien común prima, ¿no? Y se plantea como más importante. Es más importante y por lo tanto prima sobre el bien personal, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Alguna mirada comunista, socialista, que pone la comunidad por encima de la persona? No, eso no, ¿sí? No es así. ¿Por qué? No es así. Porque me están siguiendo, ¿no? Leonardo, Mauricio, David, Caterine, muy bien. Diego, excelente, muy bien. Entonces, si estás enganchado, por favor, dale me gusta y comparte este en vivo, ¿ya? Así me ayudas también a difundir este canal. Gracias, Pablo, Caterine. Bien, sin por qué nunca la doctrina social va a decir que la comunidad tiene una dignidad mayor que la persona humana. Una persona humana tú, ¿no? O cualquiera de nosotros, ¿ya? Como lo repite la doctrina social de la Iglesia, vale más, tiene un valor mayor que todo el universo material. Con nombre y apellido, ¿ya? Una sola persona, ¿sí? Vale, ya, desde un punto de vista cristiano, toda la sangre de Cristo. Pues somos imagen y semejanza de Dios. Una persona, ¿no? Un Dios que está dispuesto a dejar las 99 ovejas por esa una que se perdió, porque 99 no son más importantes que una para Dios, ¿ya? Y entonces, nunca vamos a decir que la comunidad tiene un valor mayor que el individuo, ¿ya? Cuando te pregunte esta pregunta, esto tienes que responder para aclararlo, ¿ya? Pero significa también que la comunidad nos va a plantear un horizonte de perfección individual siempre mayor y por lo tanto la comunidad va a tener una prioridad porque representa un bien que nos perfecciona más a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Porque yo sé que ustedes están atentos al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Supongamos que aquí alguien está trabajando en esta transnacional, ¿ya? De soluciones tecnológicas y gana no sé cuánto, un sueldo, a ver, ¿cuánto gana un ingeniero en una empresa así? A ver, digamos 5.000 soles. ¿Mucho o poco? Ya, está bien, para comenzar. Ya, pero tiene su familia, su esposa, sus 3 hijos, ¿no? Y la empresa le dice, mira, ¿no? Entonces, su bien personal, ¿cuál es? El sueldo que recibe, ¿no? De 5.000 soles. Y la empresa te dice, ya, yo te voy a pagar 5 veces más, ¿ya? 25.000 soles, pero te tienes que ir a trabajar a una filial que tenemos en el Congo, ahí en el África, ¿ya? A desarrollar un tema tecnológico financiado por el Estado y la cooperación internacional, ¿no? Y tienes que estar allí 24/7, ya, por lo menos 2 años. Y mientras estés allá trabajando, yo te voy a pagar, ¿sí? 5 veces más lo que ganas acá. Entonces, mira, fíjate, tu bien personal va a pasar de 5.000 a 25.000. El bien personal de tu sueldo, ¿no? De 5.000 a 25.000, ¿sí? Y tú ya sacas números, ¿no? Y en 2 años puedo ahorrar tanto y ahora me regreso y me compro el departamento, el carro, ¿no?
o construyo la piscina, o construyo el segundo o tercer piso, ¿no? O me puedo ir ya de vacaciones a Miami, a Disney, ¿no? Ya sacas tus cuentas y vas a la casa, ¿no? Y lo conversas con tu esposo y con tus hijos, ¿no? Y ellos te dicen, no queremos ir y no queremos que te vayas. Porque nuestras expectativas de desarrollo como familia están acá en Perú y acá en Arequipa. Porque tenemos raíces, familias, amigos, colegio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y además una estabilidad mal que bien social que no se compara con la que vamos a vivir allá, que vamos a estar a merced de dictadores, de grupos guerrilleros, ¿no? No hay una base social como la que tenemos acá, mal que bien. Y entonces vemos que peligra, ¿sí? La unidad familiar y la integridad familiar. Entonces, tú también te das cuenta que es cierto, ¿no? Asumen un riesgo y un costo, ¿no? Que no se les puede exigir, ¿no? Y entonces tú decides irte o quedarte. Además, ellos te están diciendo, ¿no? Quédate con nosotros, queremos que tú seas nuestro papá y nuestro esposo, te queremos acá, ¿no? Y si es una ingeniera que es mamá, ¿no? También, ¿no? La misma situación, ¿no? Te irías y dejarías a tus hijos en edad escolar, ¿no? De repente uno en inicial de 5, otro de repente en sexto de primaria, no sé, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que no puedes hacer eso, ¿no? Y decides, ¿no? El ir y contestar que no aceptas la propuesta, ¿sí? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás renunciando, ¿no? A un mayor bien individual del salario en vistas de qué? Del bien común de la familia. El bien común de la familia va a ser un bien común mayor que tu bien personal, que tu bien individual. Si tú estuvieras soltero, de repente te vas, ¿no? Dices, bueno, estoy soltero y hago lo que quiero y estoy en condiciones, de repente, obviamente, de asumir este proyecto. Pero como yo soy padre, madre de familia, entonces el bien común de la familia, el bien común de la familia se me plantea como un horizonte de mayor perfección como ser humano, como papá, como esposo, ¿sí? Y eso ordena, ¿sí? Mi bien personal y me permite a mí incluso renunciar a un sueldo mayor. Y eso me hace mejor padre y mejor esposo. Pero no significa que, ¿no? La familia como comunidad tenga una dignidad mayor que cada uno o, o nos suprima a cada uno de los integrantes de la familia. No, nos plantea un horizonte de desarrollo, de exigencia, de orden, ¿no? Que nos hace mejores personas. Y eso significa el bien común prima, pero no niega el bien personal. Otro ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes saben que Colombia ha reclamado recientemente una isla peruana como si fuera territorio de Colombia, ¿no? Dicen que Perú es uno de los pocos países del mundo que perdió todas las guerras, ¿no? Y en todas ellas se dio parte de su territorio. Y a veces cedimos incluso sin guerra, ¿no? Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, ¿no? Bueno, pero se enteraron que Colombia dice que hay una isla que Perú, ¿no? La tiene, pero que es colombiana, ¿no? El presidente Petro incluso dijo, voy a ir hasta Leticia, ¿no? Allá en la selva, en la Amazonía, para reclamar, ¿no? La posesión de Colombia sobre la isla. ¿Cómo se llamaba esa isla? ¿Se acuerdan o no? A Santa Rosa. Muy bien, Pablo, Santa Rosa, ¿no? Y Santa Rosa no es una isla desierta, ¿no? Sino que hay municipio, hay alcalde, hay comisaría, hay colegio, posta médica,
El Perú está presente allí desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿a ustedes les parecería correcto que Perú proteja la soberanía sobre la isla Santa Rosa frente a las pretensiones de Colombia, incluso agotando todos los medios pacíficos, ¿no? Si de repente nos levantamos una mañana y el ejército colombiano, liderado por el presidente comunista, ex guerrillero Gustavo Petro, ¿no? Ha tomado posesión por la fuerza y con las armas de la isla Santa Rosa, ¿no? Ustedes estarían de acuerdo en que el ejército peruano, la marina de guerra, la aviación, ¿no? Entrar en un conflicto bélico para recuperar la isla Santa Rosa, o deberíamos más bien ya, bueno, si ya la tomaron, bueno, ¿no? Dejémoslos allí, ¿no? Para mantener, ¿no? La paz. ¿Qué deberíamos hacer los peruanos? ¿Defendemos la isla Santa Rosa o se la dejamos a Colombia? Se la dejamos, creo, ¿ah? Sí, acá Pablo dice, no, hay que defender lo que es nuestro, ya basta que nos quitaron, ¿no? Tarapacá, Arica, ¿no? Basta. Ahora sí, no podrán, ¿sí? Y creo que sería lo más lógico, ¿no? Además, le exigiríamos al presidente que obviamente tome esas medidas, ¿no? Agotando todos los medios pacíficos, ¿no? Si no hay otra manera, entonces el conflicto militar, ¿no? Pero sin embargo, significa poner a peruanos en una situación de conflicto en la cual pueden perder la vida, pueden morir en la guerra, pueden morir en el combate. Entonces, mira, un bien individual como la vida, ¿no? Se pone en un orden, ¿no? De ofrecerla, ¿no? En orden de un bien común mayor, ¿no? Y ese bien común mayor, que en este caso es la soberanía, ¿no? De nuestra patria, ese bien común que significa defender la soberanía de nuestra patria, ordena nuestro bien individual y nos permite incluso renunciar a un bien individual. Muchos bienes individuales renunciamos en una situación de guerra y de conflicto, ¿no? La seguridad, ¿no? La paz, la unidad familiar, porque muchos se van, ¿no? A zona de conflicto y dejan a su familia, ¿no? Muchos bienes comunes, muchos bienes personales y familiares, en función de este bien común mayor, porque representa un horizonte de una exigencia que nos va a perfeccionar más como seres humanos, ¿no? Y de allí, de estos casos, tenemos los grandes héroes nacionales, ¿no? Cuando hablamos de Grau, de Bolognesi, de Alfonso Ugarte, ese grado de heroísmo, ¿no? Que ellos han manifestado, ¿no? Con su testimonio de amor a la patria, de defensa de la soberanía nacional, justamente lo han logrado porque el bien común, ¿no? Del amor a la patria, de la soberanía nacional, les ha valido, ¿no? Ese grado de vida ejemplar, ¿no? Que no hubieran conseguido solamente, ¿no? De manera individual o personal. Entonces, el bien común, ¿no? Prima porque se plantea como un bien mayor, no en dignidad, pero sí como horizonte que perfecciona más a la persona. Entonces, cuando vayamos a la guerra con Colombia y el Estado peruano te llame, ¿no? A pelear allá en la selva, entonces no tienes que desertar, ¿no?
Muy bien, el punto número 3 queda claro y el punto número 4 nos recuerda que cuando hablamos de los bienes comunes no estamos hablando solamente de crear una sociedad desarrollada, pacífica, donde cada uno tiene su casa, su carro, su colegio privado, ¿no? Y se acabó. No, porque no queremos crear una sociedad burguesa o aburguesada, sino que queremos más bien ayudar a construir un orden social que nos acerque a Dios, un orden social que nos acerque a Dios, un orden social que no se olvide de Dios. Y a veces cuando tenemos todas las comunidades, todas las comodidades, muchas veces cuando tenemos salud, cuando tenemos autonomía, cuando tenemos trabajo, ¿no? Y nos olvidamos de Dios, ¿sí? No queremos eso. Queremos obviamente un orden social donde haya una cultura, educación, tradiciones, ¿no? Lucha contra la injusticia, contra la pobreza, contra la violencia, pero porque descubrimos que es como Dios quiere que vivamos, ¿no? Y hacerlo de esta manera más cerca de su voluntad. Y saber que construir este orden social significa ser las manos de Dios, ¿no? Dios como actúa en el mundo de muchas maneras, ¿no? También lo hace a través de tu trabajo, de tu servicio, de tu compromiso, de tu buena voluntad, de cómo lo que estás aprendiendo en la universidad lo vas a volcar también en tu vida familiar y en tu vida en la sociedad. Significa también defender esos buenos valores que Dios quiere que defendamos en nuestra vida en comunidad, ¿no? Valores que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, ¿no? Valores que tienen que ver con la educación, con la libertad religiosa, con la lucha contra la marginación, contra la pobreza, contra el racismo, ¿sí? Contra el respeto y promoción de la vida, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Ese orden social, el que nos ayuda a vivir, ¿no? Con esa mirada de eternidad que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Estos son entonces las ideas que nos propone la doctrina social de la Iglesia para comprender qué son los bienes comunes y cómo tenemos que vincularnos con ellos y promover su desarrollo. ¿Ya? Algunos conceptos han comenzado a aparecer también acá, ¿no? El concepto de justicia, el concepto de igualdad, el concepto de equidad, ¿no? Y requiere que el concepto de justicia social también, ¿no? Y requiere que nos preguntemos de qué tratan estos conceptos. Y lo vamos a hacer después de este descanso que tomaremos, que me parece justo y necesario. Son las 4:24, 6 minutitos, 4:30 de regreso, suficiente para un café, ¿les parece? 4:30 entonces, de regreso y continuamos con la edad. Estamos ahí, de regreso. Patricia, Caterine, David, Robert. Muy bien. Ya. Tenemos este cuadrito, ya que lo que nos va a permitir es el poder precisar algunos conceptos importantes para esto de el bien común, ¿ya? Conceptos como justicia social, como equidad, como desigualdad justa, injusta, ¿no? Igualitarismo, ¿sí? Y en este cuadrito estamos viendo cómo se aproximan a estos temas de bien común junto con otro principio, ¿no? A ver si recordamos cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Los recordamos, ¿no? Dignidad de la persona humana, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad y participación y solidaridad. Estamos aquí en bien común y destino universal
de los bienes, ¿ya? Entonces, vamos a, después de que hemos comprendido el bien común, vamos a hablar sobre el destino universal de los bienes, pero para comprender bien, ¿no? De qué nos propone con este principio de destino universal de los bienes, necesitamos comprender algunos de estos conceptos, ¿ya? Y este cuadrito nos hace una comparación, ¿ya? Lo que propone el socialismo, el liberalismo, y destaca entonces lo que propone la doctrina social de la Iglesia. La primera comparación ya la hemos explicado, ¿no? ¿Sí? La segunda comparación también ya la hemos explicado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya se fue Baby. La siguiente comparación, de repente, requiere un poquito más de explicación. Ya es el tema de la propiedad. Ya regresó David. La propiedad privada. ¿Por qué? Porque bien común y destino universal de los bienes nos hablan de la propiedad, ¿no? Estos principios nos hablan sobre cómo desarrollamos y distribuimos los bienes, ¿no? Y la propiedad privada juega un papel importante en el desarrollo y distribución de los bienes. Sin embargo, una mirada socialista busca más bien suprimir la propiedad privada o limitarla, porque piensan que, bajo esta ideología, ¿no? Piensan que cuando alguien crece en propiedad privada, se está apoderando, ¿no? De bienes que deberían ser repartidos entre todos, ¿no? Una idea que a veces vemos también en redes sociales y medios de comunicación, ¿no? Esa mirada siempre de sospecha, ¿no? Sobre aquel que tiene éxito, que desarrolla, que crece en su proyecto, en su emprendimiento, ¿no? Entonces hay esa mirada de sospecha, ¿no? Algo nos está quitando a los demás, ¿sí? Se está quedando con algo, ¿no? Que nos pertenece a toda la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, bajo esa idea, la propiedad privada interfiere con el bien común. Entonces, si yo quiero un mayor bien común, tengo que restringir o suprimir la propiedad privada, ¿no? En cambio, el liberalismo nos dice, no, si queremos desarrollo y una mejor comunidad, un mejor desarrollo social, tenemos que garantizar una propiedad privada absoluta, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad social, ¿no? Una propiedad privada absoluta. ¿Y qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Nos dice frente a esto, por si acaso, la propiedad privada es un derecho natural. Así lo considera la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto, esta mirada no es compatible con una mirada socialista que condena la propiedad privada como la causa de los males sociales, ¿no? Esto, por ejemplo, va de la mano también con el concepto de familia, ¿no? Con la valoración de la familia. De hecho, si vamos al marxismo, vamos a encontrar ahí, ¿no? El amigo, el Pinky de Carlos Marx, ¿cómo se llamaba? Federico Engels, ¿no? Friedrich Engels. Él escribe un librito que se llamaba justamente El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y él quiere acabar justamente con la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en ese librito, este marxista lo que propone es que la familia no es una institución natural, ¿no? Como sí lo concibe la doctrina social de la Iglesia, sino que la familia es un invento de los capitalistas para poder heredar, ¿no? La propiedad privada que han desarrollado. Entonces, la propiedad privada está muy vinculada con la familia. Acabar con la propiedad privada significa también acabar con la familia. Y aquí está, digamos, todas las políticas socialistas, ¿no? Orientadas justamente a minar la unidad y el valor de la familia, ¿no? Y que el Estado reemplace a la familia o que el Estado reemplace a los papás,
¿no? Y entonces vamos a encontrar políticas donde, por ejemplo, los niños, ¿no?, ya reciben una educación única que imparte el Estado y a la cual no le importan los valores familiares, solamente por parte del Estado, ¿no? Encontramos, por ejemplo, políticas em, que violan el derecho a la patria potestad de los padres sobre los hijos, ¿no? Y entonces ya los hijos, por ejemplo, pueden recibir tratamientos hormonales, transición de género, sin el consentimiento de los papás. Es más, si los papás se oponen a la ideología de género que van a recibir sus hijos en el colegio o en los hospitales, viene el Estado y le quita a los hijos y se los da a otra familia, ¿no? En ese extremo, digamos, estamos ya llegando a esa situación, ¿no? Digamos, es el Estado el que destruye la autoridad paterna y se impone por encima del derecho natural de los padres a criar a sus hijos y a educar a sus hijos. Como parte, digamos, de em, este deseo de querer acabar con la familia para poder acabar con la propiedad y tener, ¿no?, de esa manera individuos dispersos y vulnerables para que puedan ser sometidos entonces a las ideologías del gobierno o de estos organismos internacionales, ¿no? Frente a ello nos dice la doctrina, bueno, y bueno, el liberalismo tampoco le hace un gran favor a la familia, ¿no? El liberalismo solamente la ve como una unidad económica que consume y que produce, ¿no? Consume y produce dentro del mercado, una unidad económica dentro del mercado, es decir, mercantiliza a la familia, ¿no? Tampoco le hace un favor a la familia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia defiende a la familia como una institución natural, querida por Dios para el hombre, incluso elevando el matrimonio a la categoría de sacramento. Tan importante que el vínculo que se genera es un vínculo sagrado e indisoluble, ¿no? Bueno, ante esto, nos dice la doctrina social de la Iglesia, la propiedad privada es un derecho natural, ¿no? Y así, digamos, se enfrenta a los socialistas. Y luego dice, además de un derecho natural, es un mandamiento de Dios. Hay un mandamiento que garantiza la propiedad privada. De los 10 mandamientos, uno dice, no robarás, ¿no? No robarás, ¿sí? Y ese es el mandamiento que garantiza la propiedad privada. No te vas a quedar, ¿no?, con algo que le pertenece a otra persona. Entonces allí está incluido, ¿no?, ese derecho natural y mandamiento de Dios a la propiedad privada. Por lo tanto, no consideramos que la propiedad en sí misma sea causa de injusticia o de los males sociales que acusan los socialistas, ¿no? La propiedad privada en sí misma, no. Sin embargo, hay formas de desarrollar la propiedad privada, ¿no? Formas morales y formas inmorales. Yo puedo desarrollar la propiedad privada mediante el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la herencia, la donación. Son medios morales, ¿verdad? Pero también hay medios inmorales, ¿no? Está ahí la explotación de los trabajadores, el fraude, ¿no? El propio robo, ¿no? El tráfico de tierras y de terrenos, ¿no? Está por allí la manipulación, la mentira, el engaño, ¿no? La corrupción también, ¿no? Y como yo, el coimeo para que la municipalidad me asigne una obra y por lo tanto estamos haciendo un mal uso de el dinero público, ¿no? Y estoy de una manera generando injusticia porque estoy siendo inmoral, pero no por la propiedad en sí misma,
sino por el medio que estoy utilizando para desarrollar la propiedad privada, ¿ya? Y también nos dice la doctrina social de la Iglesia, y con esto le contesta a los liberales, ¿no? Por si acaso, la propiedad privada también tiene una función social. La propiedad privada también tiene una función social. Obviamente cumple una función privada para el dueño, ¿sí? Tu casa es tu casa, tu carro es tu carro, tu empresa es tu empresa, ¿no? Pero también cumple una función social, ¿ya? Y esto es lo que no les gusta a los liberales, ¿no? Y con eso también la doctrina social de la Iglesia enfrenta las limitaciones y los reduccionismos del liberalismo. A los liberales le dice, sí, de acuerdo contigo en que la propiedad privada es un derecho natural, ¿ya? Pero yo además considero que la propiedad privada cumple una función social y que a veces, no, y que siempre la función social prima sobre la propiedad privada. La función social prima sobre la propiedad privada, ¿ya? ¿Qué significa esto? También es clave, ¿ya? Pregunta de examen, nada más, ¿no? ¿Qué significa la función social de la propiedad privada? Así como lo hemos visto en clase, con los ejemplos también que vamos a poner, ¿ya? A ver, vamos a ir, acá tengo unos apuntes que también seguramente les van a parecer a ustedes interesantes para la mejor comprensión de este tema. Aquí abajito. Todo bien privado, sea propiedad privada, cumple una función social también, ¿no? La función privada no es necesario explicarla porque es obvia y evidente, ¿no? Tu carro, tu carro, tu casa, tu casa, tu empresa, tu empresa. Pero la función social sí, ¿no? Mira, la primera función social que cumple es que al adquirirla o utilizarla ya ingresa dentro de una dinámica que involucra a la sociedad. Por ejemplo, tú te levantas en la mañana y vas a comprar el pan, porque no dejas que tu mamá, tu papá vayan a comprar el pan, no lo compras tú tempranito en la mañana, 6 de la mañana, ya estás parado en la tienda, ¿verdad? Esperando que llegue el panadero con su camioneta, ¿no? Y su costal de pan, ¿o no? O la mamá tiene que ir a comprar el pan. Bien, bueno, solo comprarlo, ¿no? Significa destinar parte de tu salario o del de tus papás, ¿no? Tus papás usan parte de tu salario para comprar el pan, ¿no? Y con eso están contribuyendo con el bien de el dueño de la tienda, ¿no? O la señora de la tienda, pero también con el bien del panadero, ¿no? Porque mediante las personas que compran pan con su sueldo, el panadero puede entonces también tener una empresa, una fábrica, una panadería, ¿no? Y en esa panadería seguro contrata personas, compra insumos, ¿no? Harina, ¿no? Y tiene que pagar también a proveedores y a empleados, ¿no? Y eso va generando ya una dinámica social y un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de adquirirlo, ¿no? Significa que ya está involucrada en una dinámica que ya está cumpliendo una función social. Además, me doy cuenta de que como yo lo uso, también cumple una función social, ¿ya? Como yo lo uso. Porque, a ver, por ejemplo, si yo tengo mi vehículo, ¿no? Tienes tu carro o tienes una moto, el cómo tú manejas la moto, cómo tú manejas tu vehículo, ¿no? Va a entrar en una lógica que va a contribuir, por ejemplo, con el bien común de la transitabilidad, con el bien común de la seguridad y la vida de los peatones, ¿no? Y aquí en Arequipa vemos que todos los choferes, cuando manejan su vehículo particular, ¿no? Son obviamente educados, ¿no? Paran siempre en el semáforo en rojo, ya cuando llegan al semáforo y está en amarillo, ya se van deteniendo, ¿no? Cuando ven a y no aceleran ni pasan a lo loco, ¿verdad? Aquí en Arequipa también somos un ejemplo de que cuando vemos a una persona que quiere cruzar la calle,
¿no? En el crucero peatonal paramos, ¿no? Y le damos esa prioridad y esa preferencia a los peatones, ¿no? También nos importa mucho, ¿no? No hacer bulla y ruido, ¿no? Y por lo tanto en Arequipa, ¿no? En las calles prácticamente no se escuchan las bocinas de los autos. Y eso contribuye también con la paz social, con la tranquilidad, con la salud mental. En Arequipa también todos los conductores tienen su vehículo en perfectas condiciones, de manera que contribuyen con el medio ambiente, ¿no? No tenemos esos tubos de escape con esos humos, ¿no? Negros y azules que uno, si uno suspira en un paradero, casi muere intoxicado, ¿no? ¿O no? Y entonces, mira, cómo tú usas tu vehículo contribuye, ¿no? De diferente manera con estos bienes comunes, ¿no? Es por eso que la sociedad te va a exigir que tengas por lo menos un brevete o una licencia de conducir que garantiza en algo que tienes las habilidades y los conocimientos para poder manejar tu vehículo respetando estos bienes comunes, ¿no? La transitabilidad, la vida de los peatones, la seguridad, ¿no? Y entonces, si tú no tienes tu brevete, no puedes, ¿no? Sacar tu vehículo y manejarlo en la vía pública. Eso significa que la función social que está garantizada en alguna medida por el brevete se impone, ¿no? Sobre la propiedad privada. Si tú sacas tu vehículo sin brevete, ¿no? Se lo van a llevar al depósito, te van a inhabilitar, pero no te van a quitar la propiedad sobre tu vehículo. Tú lo vas a poder vender, ¿sí? Pero no te dejamos que lo uses en la calle. Eso significa que la función social es más importante y prima sobre la propiedad privada, pero no la niega, ¿sí? El, También la función social nos mueve a usar los bienes de manera productiva, ¿no? Hay incluso una parábola muy clara, ¿no? Que es la parábola de los talentos. Otra vez se fue David, donde el administrador, ¿no? El amo, el, se va de viaje y a algunos de sus empleados les asigna, ¿no? Algunos talentos. Talento es la moneda, ¿no? O sea, algún dinero. A uno le da uno, a otro le da tres, a otro le da cinco. Y cuando regresa después de un tiempo le pide cuentas, ¿no? Y a los que han hecho fructificar los talentos, ¿no? Los elogia, ¿no? El que le dio 5 le devuelve 10, el que le dio 3 le devuelve 6, pero al que le dio solo uno tuvo tanto miedo que lo escondió bajo tierra, ¿no? Y le devuelve lo mismo, ¿no? Que el amo le había dado. Y ahí lo reprende, ¿no? Porque no hizo bien en fructificar los talentos. Y en esto también la función social, digamos, nos invita a utilizar los bienes siempre de manera productiva, porque de esa manera los vamos a colocar en una lógica que contribuya con el bien común. El ejemplo, digamos, real más directo es el de la creación de empleo a través del emprendimiento. Aquellos que tienen esos talentos, ¿no? Para liderazgo, para la administración, ¿no? El, para crear empresa, ¿no? Entonces, que pongan también sus talentos en esa lógica de poder contribuir, ¿no? Con la sociedad, ¿sí? El, y mira, la función social, estamos viendo como diferentes niveles de la función social, ¿no? Y ya estamos llegando como al nivel el mayor, que puede significar incluso que la función social es tan importante que se impone tanto sobre la propiedad privada que puede implicar la pérdida de la propiedad privada. Puede implicar la pérdida de la propiedad privada.
Y esto no significa caer en el comunismo, ¿ya? No significa eso, significa, ¿no?, utilizar un mecanismo que se llama la expropiación, por ejemplo, que no significa desconocer la propiedad, sino que se reconoce la propiedad, pero en una situación, digamos, de necesidad pública, o sea, de bien común, o sea, la función social, ¿sí? Se ha determinado que, a ver, sobre tu terreno podemos construir un puente, un maravilloso puente que va a comunicar y que va a mejorar el bien común de la transitabilidad y que puede incluso no solamente comunicar y hacer más rápido los traslados, sino también salvar vidas, o le va a permitir a una población ahora tener acceso a educación de calidad que antes no tenía, ¿no? Bienes comunes fundamentales, ¿no? El, hay que construir un puente sobre tu terreno, ¿no? Y solamente si se ha demostrado técnicamente que no hay otra alternativa para atender esta necesidad común, de necesidad pública, podría proceder de una manera, digamos, después de un procedimiento muy justo, claro, ¿no? El, no es, digamos, el abuso, no es la arbitrariedad, no es la venganza política, ¿no? Del alcalde, del gobernador, no. Tiene que ser una cuestión que se demuestre, se comprueba técnicamente que efectivamente no hay otra manera de atender esa necesidad pública sino quitándote la propiedad sobre ese terreno. Pero no se desconoce la propiedad, sino que se reconoce la propiedad y por lo tanto, cuando se expropia, se le da al dueño el equivalente del valor que está perdiendo, de manera que se busque no perjudicarlo, por lo menos, ¿no?, en cuanto al valor. Y a esto los abogados le llaman, bueno, ofrecer un justiprecio, un justiprecio. Y construimos un puente. El puente Chilina, por ejemplo, para el puente Chilina se tuvieron que expropiar, ¿saben cuántos predios? Se tuvieron que expropiar 67 predios. Y bueno, esta situación también, ¿no? También, digamos, se puede notar en el caso, por ejemplo, de las patentes, ¿no? Yo, por ejemplo, creo una medicina que puede curar una enfermedad, pero es mi invento, ¿no? Yo he inventado esta molécula, esta fórmula, ¿no? Y me quiero hacer millonario, ¿no? Entonces le pongo un precio, ¿no?, carísimo, ¿no? De manera que solo los ricos y famosos pueden acceder a esta medicina. Y el resto de la población, sobre todo los pobres, bueno, se morirán porque no pueden pagar el precio, porque es mi creación, ¿sí? Y como es mi creación, yo le puedo poner el precio que yo quiera o no. Algo no suena bien, ¿no? Algo no suena bien, ¿sí? Entonces bueno, la mirada liberal dirá, ¿no? Bueno, si es la propiedad, dejemos que la ley de la oferta y la demanda sea la que ponga el precio de esa medicina. Entonces, si yo le pongo un precio exorbitante y hay gente que lo paga y para mí está bien que soy el dueño, el propietario, los liberales dirán, bueno, ahí quedó el negocio, ¿no? Los comunistas dirán, ¿no? Hay que estatizar esa patente, ¿no? Y la doctrina social de la iglesia dirá, bueno, busquemos mecanismos para que se pueda atender la expectativa del dueño, ¿no?, y también se pueda atender la necesidad pública y nadie se muera porque no puede acceder a esa medicina. Y busquemos entonces maneras, ¿no? Y aquí, digamos, estamos también hablando de las farmacéuticas,
¿no? Que muchas de ellas facturan incluso más que las compañías mineras, ¿no? Cuando se ve, ¿no?, la salud solamente como lucro, ¿sí? Lo que nos quiere decir la doctrina social de la Iglesia es, hay que darnos cuenta también como empresas, como farmacéuticas, que estas medicinas deben también llegar a todas las personas que las necesitan, porque significa atender un derecho fundamental y como sociedad tenemos que encontrar la manera de hacerlo, pero no significa desconocer el derecho a la propiedad, ¿no? No significa desconocer, sino encontrar maneras, ¿no? Y en lo que fue, digamos, la vacuna del COVID, ¿no? Se ensayaron muchas fórmulas, ¿no? Vacunas que el Estado, ¿no?, estaba desarrollando y el, el- les acabo de decir, farmacéuticas, ¿no?, que desarrollaron la vacuna con fondos de la cooperación internacional, ¿sí? Filántropos internacionales también, ¿no? Y después en la aplicación de las vacunas también, ¿no? Sin costo, sin costo, ¿no? Bueno, hubo que encontrar maneras, ¿no? Y en esto, por ejemplo, de la función social, si hablamos de ciencias de la computación, aunque no conozco de fondo, y digamos ustedes también me podrían ilustrar, encontramos todo el tema del software libre, ¿no? El software libre, ¿no? Que me parece que es como todo un movimiento de desarrollo tecnológico que busca justamente que lo bueno que tiene esta tecnología no caiga todo dentro de la lógica de lucro, ¿no? Porque ahí, bueno, está Microsoft, ¿no? Etcétera, etcétera, sino más bien que pueda ser compartido, ¿no? Y tienen el Linux, Ubuntu, ¿no? De hecho, el término Ubuntu significa justamente algo parecido a comunidad, preocupación por la comunidad, bien común entre todo o no es así, o me equivoqué de ejemplo. No me dicen nada mis alumnos de computación. Pablo Luis Carazas. Tal cual, profe, lo de Ubuntu no lo sabía, lo acabo de buscar y es cierto que significa humanidad hacia los demás o soy porque nosotros somos, pero lo que dice sí del movimiento de software libre es bastante fuerte actualmente y siento que cada aplicación o cada sistema que es de paga tiene una versión también creada por la comunidad de software libre para apoyar y el desarrollo colectivo de todo. Sí, sí, muy bien, sí. Y el software privado se basa en el software libre, ¿no? Windows, por ejemplo, se basa en Linux, me parece, ¿no? Android también, me parece, ¿o no? Linux tal cual no, pero muchos, o sea, más que todo son los sistemas grandes de muchas empresas sí se basan en lo que es Linux o distribuciones de Ubuntu y así. Sí, sí. Es que Linux es una distribución de Ubuntu, ¿no? De hecho es un poquito al revés porque Al revés. ajá, Ya, Linux ya, como tal tiene una versión de paga y Ubuntu es la versión como que de acceso libre. Pero sí hay ya. sistemas de paga también de Linux. Muy bien. Bueno, en eso entonces. A ver, pero solamente mira acá. Estamos acá, pero bueno, creo que ya se comprendió esto, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, entonces, ¿qué dice la doctrina social de la propiedad privada
frente al liberalismo y al comunismo ya saben qué responder, ¿no? Si les pregunto qué significa la función social de la propiedad privada, también saben qué responder, ¿sí? Bien. Y ahora otros conceptos más también importantes es, por ejemplo, partiendo el concepto de justicia social, que se propone la justicia social actualmente, ya no la propuesta de la doctrina, sino como comúnmente se percibe, ¿no? Como si la justicia social fuera, ¿no? El deber que tiene el Estado, ¿ya? De luchar contra las desigualdades y lograr una sociedad más igualitaria o más equitativa, comprendiendo equidad, ¿no? Como si fuera igualdad, ¿no? De manera que todos, ¿no? Reciban lo mismo y no haya esa desigualdad, ¿no? Bueno, esta aproximación tiene algún contrabando ideológico y justamente la doctrina social de la Iglesia busca querer sacarlo un poquito de ese manoseo y político ideológico, el concepto de justicia social, ¿ya? Lo primero que nos plantean la doctrina social, esto es importante, por favor, es, bueno, si queremos hablar de justicia, preguntémonos primero, ¿qué cosa es justicia? ¿No? ¿Y qué tiene que ver con el igualitarismo y qué tiene que ver con la desigualdad? Porque para los socialistas, toda desigualdad es sinónimo de opresión. Donde hay desigualdad es que hay alguien o una clase que está sometiendo a otra clase social, que está explotando a otra clase social y por lo tanto ellos buscan esa justicia social, ¿no? Suprimiendo la desigualdad para lograr, ¿no? La uniformidad o el igualitarismo. Y la doctrina social de la Iglesia nos dice, ¿no? La desigualdad es connatural al ser humano y además es querida por la voluntad de Dios, ¿no? Pero primero, ¿no? ¿Cómo entendemos en este contexto qué cosa es justicia? ¿No? Y la doctrina social de la Iglesia recoge la formulación clásica de justicia. Cuando digo clásico, ¿no? Me refiero al mundo griego y al mundo romano, ¿ya? Principalmente Aristóteles y luego los juristas romanos, ¿no? Que ellos desarrollaron este concepto de justicia, ¿no? La ética de Nicómaco, Aristóteles desarrolla ya el concepto de justicia y de equidad. Y luego los romanos también, ¿no? Este concepto de justicia que vamos a dar, por ejemplo, lo propone un jurista romano que se llamaba Alpiano. Luego también lo va a desarrollar después Justiniano y finalmente Santo Tomás de Aquino lo recupera para la tradición cristiana y la doctrina social de la Iglesia lo toma de allí, ¿ya? Y dice justicia, es decir, con esto que les quiero decir que eh, no es que la Iglesia se ha inventado este concepto hoy día para capturarlo, no, sino que lo está rescatando de la tradición clásica, ¿no? Filosófica, jurídica, ¿sí? Y nos propone la justicia, ¿no? Con una definición clásica, ¿no? Que dice, justicia es darle a cada quien lo que es suyo. Nada más, así de sencillo, darle a cada quien lo que es suyo, ¿ya? ¿Qué cosa es tuyo? Eso es tuyo, te lo doy y soy justo, te lo quito y soy injusto, ¿ya? Ya está. Pero nos dice darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Tomando en cuenta su naturaleza y también la proporción. Dos criterios, el criterio de naturaleza y el criterio de proporción, ¿ya? El criterio de naturaleza nos pide igualdad porque todos tenemos la misma dignidad y el criterio de proporción nos exige diferencia, ¿ya? Esto es, digamos, lo bonito que nos trae la doctrina social de la Iglesia.
porque no se queda solamente con que justicia es igualdad. Dice, la justicia tiene algo de igualdad, pero también tiene algo de diferencia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Todos vamos a dar el examen final de nuestro curso, ¿no? Y algunos sacarán 18 y otros sacarán 0,5. Y entre el 0,5 y el 18, algunos sacarán 7, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y habrá esa diversidad, o sea, habrá una desigualdad. ¿Alguien podría decirme que esa desigualdad de notas es una injusticia? Pues no, porque cada uno se elige la mitad. Así es, ¿no? Sin embargo, otra persona podría decir toda desigualdad es injusticia. Y por lo tanto, ¿no? El profesor debería, para suprimir la desigualdad y la injusticia, ¿no? Debería calificar a todos por igual. Y si nos ponemos de acuerdo hoy día, yo les digo, en el examen final, ¿qué les parece si a todos les pongo 12? El que merece 18 le pongo 12 y también el que merece 0,5 le pongo 12 y ya está, pero a todos, ¿no? Y generamos a la fuerza ese igualitarismo, ¿no? Para evitar la desigualdad, para evitar la injusticia. ¿Estaríamos de acuerdo? Alguno no, porque me dice, no, profesor, porque yo necesito 17 para aprobar el curso y con 12 no la hago. Entonces, digamos, para ser justos, tendríamos que darle 18 al que merece 18 y 0,5 al que merece 0,5. Es decir, le estamos dando a cada quien lo que le corresponde, lo suyo. ¿Mm? El de 18, ¿no? Le corresponde 18, el que tiene 0,5 le corresponde 0,5, ¿no? Y ahí está qué cosa, estamos haciendo justicia en función de qué, del criterio de proporción. ¿Proporción a qué, profesor? Proporción al estudio, a la dedicación, a la participación en clase, ¿no? A la disciplina, al orden, a la honestidad, ¿sí? En proporción de eso estamos calificando, ¿no? Y alguno tendrá más y otro tendrá menos, porque la proporción justo representa no igualdad, sino distinción en función de qué, justamente del mérito, del esfuerzo, ¿no? Sin embargo, también hay algo de igualdad, ¿no? ¿Dónde está la igualdad? La igualdad está en que todos tenemos la misma dignidad de personas, todos tenemos aquí el mismo derecho a la educación, todos tenemos también el derecho a ser tratados de igual manera por el profesor, con el acceso a los materiales de estudio, a las clases, todos tenemos esa igualdad, ¿no? De ser también calificados con la misma rigurosidad y calificados, ¿no? De la misma manera, ¿sí? Entonces, allí por tu naturaleza, ¿no? De dignidad, de persona, que te da el derecho a la educación, por tu naturaleza de estudiante, lo que te corresponde, ¿no? Te lo ofrecemos, digamos, en igualdad de condiciones, sin preferencias y sin discriminación, ¿ya? Eso nos garantiza la naturaleza. Por eso vas a dar el examen, ¿no? Y va a ser así evaluado con los mismos criterios, ¿sí? En eso, digamos, está la igualdad. Y en lo que está la diferencia será en la proporción o el mérito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justicia, dándole a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza y también de acuerdo a su mérito o proporción. Y así estamos haciendo justicia. Y nos damos cuenta de que justicia no significa igualdad meramente, ¿no? Y no significa igualdad de resultados, ¿no? O un estado de cosas,
¿no? Yo no puedo decir, si tenemos 12 todos, ¿no? Haremos justicia. Si el promedio de notas es 0,5, haremos justicia. Si el promedio de notas es 20, haremos justicia. Si más del 50% aprueba, haremos. Yo no puedo decir que la justicia es un estado, sino que diría la justicia es una virtud, ¿no? Es una virtud que permite, ¿no?, darle a cada quien lo que le corresponde, según su naturaleza y de acuerdo también al mérito, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad que surja de esta justicia no será una desigualdad injusta, será una desigualdad justa, porque es resultado de la libertad y del mérito. No toda desigualdad es injusta, ¿sí? Sin embargo, sí hay desigualdades que son injustas, ¿no? Aquellas, por ejemplo, que se dan como producto de la discriminación, donde puede estar, por ejemplo, el racismo, ¿no? No son producto de la libertad o el mérito, sino de la preferencia, de la discriminación, y por lo tanto, sí se puede hablar ahí de desigualdades injustas. Por ejemplo, si hay una licitación que el Estado, ¿no?, da para no sé, construir una carretera y vamos a postular, digamos, 10 empresas constructoras de carreteras, ¿ya? Y debemos ser evaluados en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasa si una de esas constructoras soborna, ¿no? Ya sea para que le determinen los elementos de lo que llaman me olvidé del término. Bueno, son como las condiciones que la municipalidad establece para evaluar a las compañías constructoras, ¿no? Los términos de referencia, los términos de referencia, ¿no? Entonces yo soborno a la autoridad para que me diga cuáles van a ser los términos de referencia o para que establezca tales términos de referencia a los cuales solo calzo yo, ¿no? Y entonces, mediante ese soborno, yo estoy violando el principio de igualdad y estoy generando una discriminación o un favoritismo o una prebenda, ¿no? Y entonces allí sí estoy generando una injusticia. De la mano con esto, bueno, entonces de esta manera podemos también entender la justicia social, ¿no? Si así entendemos justicia, ¿qué será entonces la justicia social? ¿No? Los que dicen que la justicia social es la redistribución que realiza el Estado para lograr ese igualitarismo, ¿no?, justo. Ya nos daremos cuenta de que ese planteamiento es un planteamiento a la luz de la doctrina social de la Iglesia incorrecto porque tiene una carga ideológica que le da al Estado una facultad que el Estado no tiene y tampoco debería pretender tenerla, ¿no? Es ese carácter de ser totalitario o de ser como el Robin Hood, ¿no?, que le quita a los ricos para darle a los pobres, teniendo, digamos, la capacidad para poder comprender cuánto le quita a los ricos y cuánto hay que darle a los pobres, ¿no? Y le da un control sobre nuestras vidas desproporcionado, ¿no? Lo que nos va a decir la doctrina social de la Iglesia, justicia social no significa, pregunta del examen, no significa darle al Estado el poder de redistribución que busque ese igualitarismo en el acceso a bienes y servicios. No significa eso. Justicia social será una virtud que nos va a permitir a cada uno
¿sí? Según su participación, A ver, repetimos mejor para que las palabras no se me repitan. La virtud para que cada uno aporte a la construcción de un orden social donde cada quien participa del bien común según lo que le corresponda. Lo vamos entendiendo, es una virtud, o sea, un hábito que nos permite como comunidad que cada uno pueda contribuir para desarrollar un orden social dentro del cual cada uno puede participar del bien común. Este participar del bien común no significa una actitud pasiva, donde yo me quedo en mi casa esperando que alguien venga y me dé mi panetón, me dé mi chocolate, no significa eso. Participar del bien común significa poder administrar los bienes comunes, desarrollar los bienes comunes, distribuir los bienes comunes. Y dice toda la comunidad, no solamente el Estado. El Estado hará lo que le corresponde, ¿no? También los privados, también la empresa, también los gremios profesionales, ¿no? Cada uno según, ¿no? Su función social ayudará a desarrollar un orden social que permita que todos participemos del bien común, es decir, administremos y distribuyamos los bienes comunes y lo haremos según nos corresponde, de acuerdo a nuestra naturaleza y de acuerdo a nuestro mérito, ¿no? Y esa sería la manera correcta de formular y comprender el concepto de justicia social, de acuerdo a cómo lo rescata la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y para hacer justicia social también hay otro concepto importante que es el concepto de equidad, ¿ya? También es otro concepto muy manoseado, ¿sí? Normalmente se entiende cuando alguien es equitativo, ¿no? Que alguien reparte por igual, ¿no? Así no lo entiende, ¿no? La filosofía social clásica, no lo entiende tampoco la tradición jurídica clásica, no lo entiende tampoco así la doctrina social de la Iglesia. Equidad no es igualdad o igualitarismo, ¿ya? Equidad se dice es la recta corrección de la justicia legal. Yo sé que no se entendió, pero con este ejemplo sí se va a entender. A ver, yo tengo un grupo, otro grupo presencial, y a ellos les voy a tomar el examen final escrito. Todo es un ejemplo, ¿ya? Una hipótesis. Pero tengo un alumno que es invidente. La justicia legal significa cumplir la norma, y la norma me dice que debo tomar el mismo examen a todos, ¿ya? De la misma manera. Entonces, si el examen es escrito, todos tienen que dar el examen escrito, ¿ya? Pero tengo un alumno que tiene problemas de visión, ¿ya? Si yo quiero, digamos, cumplir la norma a rajatabla, le voy a decir, mira, ¿sabes qué? La norma me dice que tome el mismo examen, así que siéntate, toma tu examen escrito, agarra tu lapicero y escribe las respuestas, ¿no? A veces la justicia legal, mira, ¿no? o la aplicación de la norma, así, que sin consideraciones particulares, puede generar una injusticia. Justamente para corregir eso es que aparece el concepto de equidad. Entonces yo para ser justo y equitativo, no, para ser justo tengo que ser equitativo en este caso. Y tengo que decirle, mira, te voy a tomar a ti un examen oral, porque voy a atender tu caso especial, ¿no? Tienes problemas de visión, ¿no? Te voy a tomar un examen oral, pero no te voy a hacer un favoritismo,
¿ya? Y tampoco te voy a discriminar. Es decir, no te voy a poner en el examen oral, no va a ser ni más difícil ni más fácil que el resto de tus compañeros. Te voy a evaluar con con la misma rigurosidad. Lo único que voy a cambiar es, digamos, el método. ¿Para qué? Para poder ser justo a través de la equidad. Cuando yo le tomo un examen distinto, estoy siendo equitativo, equitativo, ¿ya? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy corrigiendo la norma, ¿ya? ¿Para qué corrijo la norma? Para poder darle, ¿no? También a esta persona, a este alumno, lo que le corresponde, ¿ya? En función de su naturaleza y en función de su mérito, de su estudio, ¿ya? Y por eso estoy siendo equitativo, ¿ya? Ese es el concepto de equidad como recta corrección de la justicia legal, ¿ya? Sí, y bueno, creo que aquí nos quedamos, ¿no? Listo, bueno, yo sé que la clase de hoy ha sido, ¿no? Llena de conceptos, de definiciones, he tratado de ponerles ejemplos, ¿no? Creo que en cada concepto y en cada definición les he puesto un ejemplo y les he puesto otro para que se pueda comprender, ¿no? Pero de todas maneras les agradezco mucho por su participación, por su atención, por su concentración, por su buena voluntad y su buena disposición para esta clase. La siguiente clase, bueno, nuestras siguientes clases son 20 y 27, ¿ya? Esas dos clases tenemos evaluaciones, ¿ya? Tenemos evaluación y clase, por si acaso, ¿ya? El, el día 20 tendremos un trabajo de clase y el día 27 tendremos una evaluación individual, sincrónica. El día 20 el trabajo de clase de lo que vamos a desarrollar ese día y el día 27 es como un examen, ¿ya? Sobre el estudio de los temas que hemos desarrollado en la segunda parte, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿alguna consulta, alguna pregunta antes de acabar la clase? Muy bien. Les deseo que sigan teniendo